¿Y cuál es el miedo más común que se da cuando se presenta el apego? Y es cuando las personas tienen esos pensamientos o ideas erróneas en las que no pueden valerse o sienten que no pueden valerse por sí mismas. Hay todo apego, toda dependencia, pues es patológica y no es conveniente, es disfuncional. Si ya identificamos lo que hablábamos anteriormente, de que encontramos de que hay unos vacíos, unos miedos, que sentimos e identificamos que hay una incapacidad de valernos por nosotros mismos, de que no nos quieren, de que nos están limitando nuestro proyecto de vida, de que está trastocando nuestros principios, es como una alerta de decir tienes que salir y huir de ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Fernando Rivero y aquí estamos en un nuevo episodio de Muy Personal. Hoy vengo con un tema que yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por allí. Yo realmente en alguna época de mi vida debo confesar que estuve con todas estas lides de los apegos emocionales. Pero hoy quiero hacer un programa diferente. Por eso el invitado que traigo en el día de hoy es una persona experta en el tema. Él es Jair Rivero, especialista en intervenciones psicosociales. Y bueno, además es mi sobrino y para mí es un placer enorme tenerlo aquí en el programa. Así que bienvenidos, vamos a hablar de este tema porque yo sé que todos en algún momento de la vida hemos estado atrapados en relaciones sentimentales tóxicas o como las quieran llamar, que se nos dificulta salir y no caemos en cuenta y no sabemos cómo lidiar con estas situaciones. O cuántos de ustedes están pasando por una situación en la que les cuesta trabajo darse cuenta que necesitan de validación y de atención todo el tiempo de las personas que nos rodean. Bueno, ese es el tema de hoy, así que bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, Jair, muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad que para mí es un placer enorme tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente por esta invitación a Muy Personal Solo Inspiración. Recuerdo que hace un tiempo también participamos de anteriores temporadas en otros programas, entonces siempre muy contento de poder participar y aportar en estos espacios bastante interesantes. Muchísimas gracias. No, me alegra mucho. Empecemos de lleno con el tema. Bueno, yo creo que para empezar como a poner en contexto un poco a la gente, sería bueno que habláramos del apego emocional, pero desde la perspectiva de por qué a veces a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta que tenemos un apego. Muchas veces no sabemos a qué le llamamos apego. Entonces es bueno que empecemos por ahí. Cuéntenos un poco sobre esto. Vale, siempre que tengamos alguna situación compleja en nuestras vidas o que nos presenta algún tipo de disfuncionalidad, nos va a costar esa primera parte, que es el reconocimiento o la aceptación, puntualmente hablándola así. Es importante entender que cuando hablamos de apego estamos hablando de una dependencia psicológica, una dependencia emocional, y hay un trasfondo o una base por la cual se presenta este tipo de situaciones que son patológicas, que son disfuncionales o que pueden permitir crear relaciones de tipo disfuncional. Más adelante de pronto vamos a entrar en detalles con respecto a esa disfuncionalidad. Entonces hay un miedo. ¿Y cuál es el miedo más común que se da cuando se presenta el apego? Y es cuando las personas tienen esos pensamientos o ideas erróneas en las que no pueden valerse o sienten que no pueden valerse por sí mismas. Ahí empieza a haber una base bastante importante y es, siento un miedo muy puntual y es a no valerme por mí misma, y eso me permite en el que yo no acepte o reconozca que estoy presentando una situación puntualmente de un apego emocional. Es lo más común que se presenta en este tipo de situaciones. Sí, y lo más curioso de los apegos emocionales es que hay momentos de la vida en que uno se ha sentido apegado a alguien o a algo y ese apego le genera a uno como un bienestar. Hay apegos que sí le generan a uno sufrimiento. Podríamos hablar de que hay apegos saludables y hay apegos que son, digamos, perjudiciales. Vale, si lo ponemos en el plano de las relaciones amorosas o en la relación de pareja, no cabría el espacio para entrar a hablar de esa división de saludable o poco saludable o favorable y demás. Si hablamos en ese plano, no existe. Apego, como decíamos ahorita, el significado del apego es la dificultad de yo terminar un vínculo cuando identifico que ya se debe acabar. Entonces hablamos de una patología, hablamos de una dependencia. No existiría en este punto, digámoslo así, ese apego saludable. Todo apego, toda dependencia, pues es patológica y no es conveniente, es disfuncional. De pronto hacemos un paréntesis dentro del mismo tema para que lo tengamos en cuenta. El único escenario de pronto donde se pudiese hablar de un apego saludable
es en la relación de padres e hijos, ¿sí? Okay. Pero más desde un punto de vista biológico, porque tampoco aplica en el escenario psicológico, en la psiquis. Hablamos biológico ¿en qué sentido? Porque es como un instinto de supervivencia, por decir, o un instinto en el que se debe por siempre mantener ese vínculo. Yo puedo ante una relación disfuncional decir, tengo que acabarla porque pues, por mi salud, ¿sí? O por, mi la tranquilidad, misma, por mi tranquilidad. Pero yo nunca puedo llegar a decir necesito cortar el vínculo con mi mamá o con mi hijo porque pues es necesario siempre mantener esa situación. Obvio que hasta ciertos puntos, ciertos límites, pero digamos que eso requiere otro tipo de análisis, pero para entenderlo por lo menos el único escenario donde se puede ver viable el tema del apego desde ese punto biológico es en esa relación. Ahora, el apego que no es saludable, entendamos y es muy importante que cuando hablamos de ese apego se presenta una disfuncionalidad. ¿Qué es una disfuncionalidad? Cuando esa relación o esa dinámica de esa relación me está afectando las diferentes áreas. En lo laboral, en mis estudios, en mi hogar, yo ya no soy funcional como normalmente lo era, entonces puedo llegar a perder mi trabajo, descuido mis estudios, en casa tengo bastantes conflictos, a nivel personal empiezo a tener también un poco de conflictos, es decir, ahí hay unas conductas o unos escenarios y situaciones que no me permitan ser de manera funcional como normalmente lo venía realizando. Sí, o sea, es como que llega un momento en que uno ya como que no es dueño de su voluntad porque esa situación o esa persona de alguna manera abarca como todo mi espacio, estoy pensando todo el tiempo en eso o en esa persona, no soy capaz de cumplir mis labores cotidianas de lo que sea en el trabajo, en la casa, si no tengo esta atención de esta persona o de esta situación. Por eso es que es tan importante lo que hablamos hace un momento de saber identificar cuándo estamos sintiendo apego, o sea, cuando ya es una situación patológica, como usted lo decía, y que necesitamos no solamente hablarlo con alguien, sino de pronto buscar ayuda profesional. Pero dentro de esta dinámica de los apegos, todos sabemos que a veces estamos repitiendo los patrones una y otra vez. Entonces a veces terminamos una relación y duramos 2, 3 meses, 6 meses solos y de repente conocemos a alguien y otra vez nos vemos envueltos en esta dinámica de la necesidad de atención, del apego emocional. Se repite la historia. Sí, o sea, ¿cuál es la razón por la que uno repite estos patrones? O sea, ¿por qué todos en algún momento terminamos sin darnos cuenta? Porque no es algo que uno diga, porque uno siempre que sale de una relación patológica dice, no, ahora sí conozco, aprendí, ahora sí, la próxima persona voy a cambiar y voy a ser diferente. Y mentira, si las cosas no se trabajan, pues termina otra vez envuelto en eso. Pues, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué terminamos haciendo lo mismo? Sí, hay digamos que una serie de pensamientos erróneos e irracionales con respecto a esos patrones de conducta que siempre seguimos acudiendo a ese tipo de personas. ¿Y qué pasa? Y es que de pronto la vida, y es que se alinean los astros, y es que de pronto la energía, y es que Dios, y es que decimos un poco de pensamientos erróneos, porque son así, son irracionales, porque no dependen de la vida o de cuestiones del azar, sino dependen de asumir nosotros o tomar las riendas de nuestra propia vida, y como hablábamos al principio, entender que hay unas situaciones de base que se deben trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor muchos de los que estamos en este momento oyendo o viendo este material nos vamos a sentir identificados y vamos a decir, yo recuerdo que tuve una relación patológica, que tuve una relación de apego y yo la terminé, pero eso no me sirvió incluso como aprendizaje porque seguí repitiendo ese tipo de conductas. A veces se pudo haber terminado esa relación porque fue tan complejo, nos llevaron a cierto punto que ya por necesidad se cortó, pero no generamos algún proceso de sanación o tomamos riendas de nuestras propias emociones o entender el por qué se presentó esa situación de apego, sino simplemente pasamos la página y si no hemos curado ese tipo de cosas internas que son asociadas a autoestima, que tú hablabas ahorita, a la forma en que resolvamos nuestros conflictos, a la autoeficiencia o autoeficacia, que ahí entramos a hablar de autoconcepto, autogestión, todo lo que tenga que ver con la revisión interna que tengamos, esa autopercepción que tenemos de nosotros. Si no trabajamos esa base, se van a seguir presentando ese tipo de patrones y cualquier persona o la primera persona que vayamos a conocer de haber terminado con nuestra pareja anterior, pues vamos a buscar el refugio
Y el problema no va a ser esa persona, va a ser de que no hemos trabajado la base de esas inseguridades, de esos vacíos, de esas dependencias, de esa falta o carencia de, y pues vamos a seguir repitiendo ese tipo de cosas. Y es que yo pienso también que en este tópico puntual, es muy común también que la gente diga, pero yo qué estaré pagando. Es que en la familia todos hemos lidiado con lo mismo. O sea, uno a veces se siente que está arrastrando como con algo generacional y también siempre tendemos a culpar al otro. O sea, muy pocas veces alguien dice, no, venga, yo voy a pensar a ver y a reflexionar qué es lo que me está pasando, porque yo siempre estoy repitiendo esto. Si nos empiezan a preguntarnos que yo soy de malas y estoy todo el tiempo atrayendo ese mismo tipo de personas, y es bueno darse cuenta de esa situación, pero es más importante pensar en qué puedo hacer para solucionar esa situación. Bueno, y en ese camino de pensar cómo podemos lidiar con esto, cómo podemos salir de esta situación del apego emocional, que lo tengo que decir, es muy difícil realmente. A veces uno comete muchos errores. Yo quisiera que ahora habláramos de eso. ¿Cuáles son esos errores más comunes a la hora de querer salir de estos apegos que claramente nos dañan la vida y que no nos permiten relacionarnos de manera saludable? Es muy complejo, Fernando, como tú lo dices, y es importante que lo menciones, porque incluso desde el punto de vista profesional se ha hecho como una similitud en la dependencia por una persona, una dependencia emocional, con el proceso que también viven las personas que son dependientes de algún tipo de sustancia psicoactiva. Fíjate el nivel en lo que lo estamos llevando. Obviamente no desde una base biológica, pero sí desde un punto de vista de la afectación de la psiquis y de lo que puede presentar el cuerpo como ese síndrome de abstinencia. No tengo la droga, no tengo a la persona y voy a empezar a sentir un tipo de emociones o a experimentar una serie de situaciones de sudoración, de agitación, cuadros pequeños de ansiedad, cuadros pequeños de depresión, tristeza profunda. En sí, no está esa sustancia, no está esa persona y voy a empezar a experimentar. Entonces, por eso se hace tan difícil y tan complejo. Y lo que tú decías respecto puntualmente a la pregunta, es importante antes de descubrir esos puntos en concreto, es entrar también a delimitar cuándo o identificar cuándo ya es un apego o cuándo es patológico. Listo, la situación se me está presentando compleja, la dinámica en relación, pero hay 3 puntos muy puntuales o 3 claves bastante importantes que podemos entrar ahí a determinar o analizar, a identificar. Uno, que es la más clara, que esa persona o que esa otra parte no me quiere. Me lo puede verbalizar, que pasa muy seguido, aunque parezca ilógico, pero sí pasa en muchas relaciones que te manifiesten y te lo verbalicen, es que no te quiero, o que a través de las acciones y las conductas de esa persona pues nos esté demostrando que definitivamente no nos quiere. Primer punto. Segundo punto, cuando nos limitan o nos delimitan nuestras acciones o nuestro proyecto de vida, es decir, tienes que abandonar tus estudios, tienes que abandonar la universidad, deja de acudir con tus amigos a salir, qué sé yo, un espacio donde vayamos a compartir nuestras actividades sociales de relacionamiento normal. Nos empiezan a delimitar y a limitar lo que normalmente nos gusta o lo que va a favor de nuestro proyecto de vida. Y tercero, que es bastante importante y es algo que no se puede negociar, y eso lo tenemos que tener muy claro, y es cuando afecta nuestros propios valores. ¿Sí? Cuando nosotros nos criamos en núcleos familiares, ¿sí? Cada quien con sus diferentes dinámicas, pero tenemos unos valores y unos principios. Cuando tenemos este tipo de relaciones, empiezan a trastocarnos ese tipo de principios y valores. Empezamos a hacer cosas que nosotros sabemos que no están bien dentro de nuestro marco ético y moral, pero por la otra persona empezamos a trastocarlos y a delimitarlos, a pasarlos. Ese tipo de situaciones. Yo siempre he pensado, y ahorita que estaba hablando de eso, me hacía la pregunta de cuando uno por fin, digamos, se da cuenta que tiene un apego, que tiene ahí como una cosa, y es que es imposible no hablar de apegos emocionales cuando pensamos en una pareja, porque pues, creo que es como el caso más común. Pero yo siempre me he preguntado si al momento de querer salir de un apego, lo tenemos que hacer de manera radical, o sea, si las cosas se tienen que cortar de raíz. A uno siempre le dicen, no, es que usted tiene que cortar las cosas de raíz y borre fotos y si bloquee redes y haga de cuenta que esa persona no existe. A mucha gente eso le aterra, le parece terrible hacer un cambio como tan radical, sobre todo porque venimos lidiando con un tema de apegos bastante fuerte.
sí se recomienda eso, por eso en el caso de que cuáles eran como esos errores, no sé, es mi percepción, a veces hacer las cosas de manera abrupta, de esa manera como que genera un efecto rebote y lo que hace es que en 2, 3 días estoy otra vez ansioso por volver, es como el que le quitan la droga así de totazo. No sé, ¿qué piensa usted de eso? Sí, digamos que la respuesta, si la hacemos de manera muy puntual y cerrada, es un sí rotundo, sí, pero tiene un trasfondo también, digamos, ese sí de por qué se debería hacer de esa manera. O sea, sí se debería hacer. Se debería de una vez cortar esa relación. Sí, si ya identificamos lo que hablábamos anteriormente, de que encontramos de que hay unos vacíos, unos miedos, que sentimos e identificamos que hay una incapacidad de valernos por nosotros mismos, de que no nos quieren, de que nos están limitando nuestro proyecto de vida, de que está trastocando nuestros principios, es como una alerta de decir, tienes que salir y huir de ahí, pero hay que saber huir también, ¿sí? Por eso te decía que digamos que el sí viene con un trasfondo puntualmente con respecto a eso. Fíjate que hay algo muy curioso y pasa mucho en las consultas. Mi trabajo se ha basado básicamente todo con el tema de comunidades, de población vulnerable, pero he trabajado también el tema de las consultas individuales y han llegado temas con respecto a las dependencias emocionales. Y siempre, y hay como una conducta que se presenta por lo general y es, primero necesito o identifican que ya deben salir de la relación, sí, pero lo que piden principalmente es que les ayudemos a desenamorarse para poder terminar la relación, ¿sí? Ese no sería el orden, no sería el orden. Yo tengo que dejar la relación. Pero es que es muy complejo porque yo no puedo vivir sin esa persona. Primer pensamiento erróneo que se presenta mucho, es un pensamiento irracional. Claro. No puedo vivir sin ti, no soy capaz. Mi vida depende de ti, mi mundo gira en torno a esa persona. Entonces, obviamente que no va a ser fácil y es un proceso de duelo que tiene que experimentar la persona, pero sí se debe salir de esa relación de inmediato y vivir ese proceso como tal, que va a generar, que nunca va a ser lineal, porque ningún proceso va a ser de manera lineal, que no vamos a sentir nada. Yo siempre digo, los seres humanos queremos que nuestra vida sea bastante lineal, es decir, que no tengamos miedos, tristezas, que nada, hambre, que no haya que pagar arriendos, que el clima sea Excel, no. La vida es fluctuante, fluctúa bastante y así mismo son los procesos de superación que tengamos que hacer. Un proceso de elaboración de duelo va a tener unas ciertas etapas donde va a haber una negación, donde vamos a sentir tristeza, donde a lo mejor va a pasar un mes donde no hayamos sentido nada, pero recordemos ante algún episodio y volvamos a sentir nostalgia, tristeza y demás. Y ahí pasa algo común, que también lo hablábamos ahorita, y es la invalidación de las emociones, porque erróneamente hemos hecho como unas dos categorías de las emociones positivas y las emociones negativas, y ahí estamos cometiendo un gran error, porque las emociones mal llamadas negativas son necesarias también para nosotros generar ese aprendizaje ante las situaciones que nos generan alguna experiencia o cierto dolor. Claro, y es que además en este tema de los apegos emocionales, cada quien habla del paseo como le va. Hay personas que se les facilita y digamos se pueden dar cuenta de que están cayendo en una situación ahí como cíclica en la que están dando y no están recibiendo de lo mismo y pueden decir, no, yo llego hasta acá y esto como que no es conmigo y chao al amigo. Pero hay otras personas que a lo mejor vienen lidiando con vacíos emocionales, con cosas que le pasaron en su infancia que les genera como ese tipo de apegos cuando alguien les demuestra afecto, cuando alguien se acerca a ellos de una manera distinta. Pues obviamente si es una persona que viene con vacíos emocionales y llega alguien a hablarle bonito y a decirle cosas chéveres y hacerla sentir bien, pues es muy fácil que la persona genere ese tipo de apegos. Entonces el problema no es la persona que llega a nuestra vida, sino es la herida que nos toca a nosotros, pero esa herida es de uno, y como es de uno, pues uno es el que la tiene que realmente trabajar. Pero yo pienso que más allá de lo difícil que pueda parecer este tema, porque yo estoy completamente seguro que muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo se sienten identificados, porque en algún momento todos hemos tenido una traga amarga. Entonces creo que eso es algo universal. Y precisamente me gustaría que ahora habláramos de cuáles serían esas herramientas básicas o herramientas sencillas o herramientas que sean funcionales, que no necesariamente tienen que ser complicadas, que puede una persona que en este momento se esté dando cuenta que está en ese tipo de situaciones y que diga, bueno, hay que dar estos pasitos, vamos a empezar a dar estos pasitos para poder salir y empezar a hacer un proceso de sanación. Ya lo identificamos, como hablábamos anteriormente, esos tres elementos principales. Ya identifico, ya acepto, como hablábamos también anteriormente.
de que se presentan todo ese tipo de escenarios de disfuncionalidad, de que esa relación no me va a permitir evolucionar y a lo contrario me está generando problemas en las diferentes áreas, cortamos de raíz, ¿sí? ¿Qué herramientas vienen a lo mejor o se deben procurar realizar luego de tomar esa decisión o para empezar a trabajar para tomar esa decisión? Sí. Es empezar a trabajar en el tema de esa autoestima, y es bastante importante porque es como la base de la situación problemática, de esa dependencia que tenemos. Ok, pero es que Jair, usted lo dice y a lo mejor es muy... No es fácil, y lo que yo les decía, no, el proceso no va a ser lineal y no es una decisión fácil de llevar a cabo y el proceso no va a ser fácil. Puede ir, esas herramientas o estrategias pueden ir desde buscar ayuda profesional, que digamos que es el escenario ideal para realizarlo. Y aquí sí quiero hablar un tema muy importante, y es que aún nos falta, o aún falta mucho camino por recorrer en desestigmatizar el participar o en ir a una consulta. O sea, falta muchísimo todavía porque yo no estoy loco, yo no tengo ninguna patología, yo no tengo ningún problema. No hay que estar loco, no hay que estar al borde de alguna situación compleja, sino simplemente yo asumo de que hay una situación que me está afectando, de que no me está permitiendo la funcionalidad y necesito una orientación. No los consejos, porque realmente si tú vas a terapia o consulta no te van a dar el consejo ni te van a decir tienes que dejarlo o no tienes que dejarlo, vas a luchar. No, ahí se van a trabajar situaciones de base bastante importantes. Nos dicen a veces a nosotros los psicólogos que tenemos la vieja confiable en decir, cuando nos preguntan una situación de cómo se debe afrontar, en que decimos depende. Y sí tiene un porqué cuando se dice de esa manera. No hay un PDF, no hay un libro, no hay una ruta de acción a seguir ante una situación específicamente. Si lo hablamos del tema de apego, no va a ser una hoja de ruta. Si hay unos elementos generales que lo hablábamos ahorita, una situación de personas que no saben gestionar sus emociones, se les dificulta la resolución de los problemas, tienen problemas de autoestima, de autoconcepto, autopercepción, pero no sabemos también el por qué se presentaron esas situaciones o se trastocaron en la infancia. Entonces, pero por ejemplo, ese tema puntual de la autoestima, porque mucha gente dirá, sí, hay que trabajar la autoestima, pero 3 tips así que sean puntuales para uno trabajar la autoestima. El general, digámoslo así, como tip general, básicamente hablando, es desconectarme de esos pensamientos irracionales y pensar de que tengo que validarme a través de otra persona mi sentido de vida, mi proyecto de vida o mi concepto de vida. Así de sencillo, tengo que soltar primero eso. Listo, va a haber inseguridades, va a haber dificultades en ese proceso de fortalecimiento de la autoestima, pero tengo que soltarme de esas terceras personas o de que yo necesito una relación o yo necesito una persona para poder darle un sentido a mi vida, que son todo ese tipo de pensamientos erróneos. Entonces, ese tip general yo creo que va encaminado principalmente a eso, desprenderme de lo que puedan pensar los demás, desprenderme de que necesito de un tercero o de una relación para sentirme seguro, y empezar a trabajar en esa parte interna de que tengo que aceptarme como soy y principalmente entrar en un proceso. Por eso hablaba de la importancia de entrar en un proceso de profesional de psicología en el que tengo que identificar cuáles son mis recursos y cuáles son mis debilidades. Y créeme que pasa muchísimo, y es que tenemos un listado, una lista negra de todas esas cosas malas que tenemos nosotros, pero a veces se nos dificulta identificar cuáles son nuestras fortalezas, pero se pueden llegar a identificar en esos procesos terapéuticos. Listo, Jair, pero es que hay personas que no tienen acceso de pronto a una consulta por psicología, por temas económicos, tiempo, bueno, X o Y motivo. Ese tipo general que hablábamos ahorita es bastante importante, empezar a desprendernos. Algo, digamos que material que de pronto, aprovechando el espacio, quisiera recomendar, ¿sí? Y es en el ámbito de la psicología, en cuanto a los temas de dependencia emocional, hay un teórico, hay un profesional argentino, de nacionalidad argentina, que se llama Walter Rizzo, que es como la persona más, que tiene más la autoridad y la autonomía para hablar de estos temas, porque lo ha hecho desde un punto de vista científico. Y aparte de eso, lo hace de una manera muy fácil la explicación de entender a las personas. Digamos que por eso el éxito también de ese profesional, de cómo desestructura y cómo hace entender todo el proceso del apego y del desapego y cómo llega tan fácil a las personas. Entonces también es una forma de ese contenido que pueden conseguirse en cualquier plataforma, YouTube, libros, PDF, como tú lo puedas buscar. Y es una forma también de tener esa guía y tener muchas otras herramientas y estrategias que te puedan facilitar. Sí, no, indudablemente este autor es uno de mis autores favoritos. O sea, realmente en las épocas en las que yo viví
este tema de la dependencia emocional lo más crudo posible, me encontré con este autor que realmente me impresionó. Yo creo que me he leído como 3 o 4 libros y a mí al principio me generaba como resistencia todo lo que él decía, porque es que él habla de que el amor se puede enamorar y ser libre. Yo decía, pero yo relacionaba amor con dependencia, relacionaba amor con necesidad, relacionaba amor con apego. Para mí, como que si yo no sentía eso en una relación, entonces era que no estaba enamorado. Realmente lo que dice es muy cierto. Este tipo de lectura le ayuda a uno como a ir desaprendiendo todas esas creencias que hemos venido alimentando con el paso del tiempo. Bueno, realmente este tema del apego emocional es un tema muy amplio que podríamos aquí durar hablándolo muchísimo tiempo, pero creo que hoy con todo lo que hemos hablado y con todas estas herramientas y con todo este contexto sobre todo que hemos planteado en el día de hoy, creo que es importante que cada uno se lleve un mensaje muy claro de que hay ciertos límites que tenemos que empezar a poner, sobre todo cuando nos relacionamos a nivel de pareja o inclusive a nivel personal. Entonces, ojalá que les haya servido. Yo encantado de haber estado con Yair. Yair, me gustaría que le compartiera a nuestros oyentes las redes sociales, donde lo pueden conseguir, los que necesiten terapia. Bueno, ahí está. Por último, Fernando, pues como cierre, es importante de todo lo que hemos hablado, que cuando hablamos del que no debe haber apego, digamos que el antónimo es el desapego, y el desapego no está mal tampoco, para que entendamos de que el desapego no está mal. Yo puedo sentir deseo por mi pareja y es importante, disfruten su pareja, que sientan deseo, que la quieran ver, que quieran compartir con ellas, pero no llevar al momento, al límite de que es todo en mi vida. Ahí es donde empieza a haber esa patología o esa disfuncionalidad. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación nuevamente. Se nos pasó el tiempo bastante rápido. Nada, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram principalmente como @JairRiveroSucourban. También tengo ahí como mi contenido y demás en los temas de psicología comunitaria. Muchísimas gracias y nada, excelente programa, excelente capítulo. Bueno, no, ya ven, entonces ahí están para las personas que estén interesadas en consulta y también pues en aprender de toda esta información que Yair comparte en sus redes sociales. A ustedes también hacerles la invitación para que por favor compartan este episodio, que los que están viéndolo ahorita en YouTube por favor nos regalen un like, se suscriban, que es gratis y con eso nos ayudan a crecer como comunidad. Los espero la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.